Muy buenas tardes, maestra Blanca y compañeros de la materia Modelos Educativos por Competencia de la Maestría en Docencia de la UABC. El equipo al que pertenezco es el equipo número 1, conformado por Alma Gloria Moreno Ibarra, una servidora Ana Cristina Borges Garcés, José Ramón Osuna y Rubén Ricardo Félix. El tema que nos corresponde presentar es el aprendizaje basado en tareas problema, también llamado aprendizaje basado en problemas, ABP o PBL por sus siglas en inglés. La primera parte del tema se las voy a presentar yo y posteriormente mis compañeros presentarán el resto del contenido. Es un día de verano, caluroso y húmedo. Luce el sol y la atmósfera está muy cargada. Se puede apreciar la presencia de partículas de polvo en el aire. La ausencia de viento todavía lo hace más duro e insoportable, pero al atardecer empieza a aparecer negros nubarrones que se expanden rápidamente y de repente comienza a soplar una fuerte brisa. Un rayo cruza vertiginosamente el horizonte, seguido de un estrepitoso estruendo. Llueve con fuerza. Se trata de una tormenta. Así es como empieza la guía para los estudiantes de Maastricht, para introducirlos en el aprendizaje basado en problemas. Al escuchar estos planteamientos, los estudiantes pueden reconocer de qué se está tratando la narración. Es una tormenta. A partir de ahí, ellos empiezan a identificar algunos elementos del problema que se presenta y empieza a generarse preguntas. Se pregunta si el rayo tiene relación con la electricidad, si el viento tiene algo que ver con la humedad, con el polvo, con la contaminación, etcétera. Lo que sucede entonces es que los estudiantes activan sus conocimientos previos. Ellos seguramente saben mucho sobre el tema porque lo conocen, lo han experimentado, lo han observado aunque sea de manera inconsciente. Y esto, cuando se enfrentan al problema, cuando se enfrentan a los planteamientos del problema, entonces empiezan a reflexionar y se preguntan qué es lo que yo sé sobre este tema, ¿no? Y entonces se dan cuenta de que sí saben cosas porque pueden describir el contexto en el que se está llevando a cabo. Pueden definir el problema. También se empiezan a hacer preguntas y dicen cuál es la causa, cuáles son las causas que generan este fenómeno. También pueden generar algunas hipótesis, sin embargo todavía no saben cuáles son todos los elementos involucrados en el problema, se les generan dudas, etcétera. Este problema es un suceso, es un conjunto de sucesos que es preparado específicamente por docentes especialistas en las materias para iniciar el proceso de aprendizaje. El objetivo del aprendizaje basado en problemas es desarrollar integralmente a los profesionales en formación. Para esto se generó esta metodología. Entonces, el problema viene a ser como la base de donde empieza a surgir la experiencia de aprendizaje. Este problema tiene dos características esenciales. La primera de ellas es la familiaridad. Esto quiere decir que el estudiante ya ha vivido alguna vez esta situación. Y también la contextualidad, que los fenómenos que se presentan en el problema están dentro de un contexto fácilmente identificable. Estos elementos, tanto la familiaridad como la contextualidad, junto con el pensamiento cotidiano, son ingredientes del proceso de motivación. Así que el estudiante se motiva al percibir este problema y el objeto que se va a estudiar como algo familiar y contextualizado. Entonces esto ayuda, esto le permite descubrir lo que ya sabe, descubrir lo que le falta por saber y que se proponga conocer más, indagar más, se le despierta la curiosidad, el deseo por aprender. El problema
En el aprendizaje basado en problemas, el problema es el que dirige todo el proceso de aprendizaje. Es el centro, es la excusa para crear o construir el conocimiento. El aprendizaje basado en problemas es un método de enseñanza por el cual los alumnos construyen su aprendizaje en base a problemas reales, problemas de la vida real. En el ABP o aprendizaje basado en problemas, primero se presenta el problema, se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la información y después se regresa al problema. Si se fijan, el docente no da información, ¿sí? El docente presenta el problema y los estudiantes empiezan a trabajar sobre él. Así que no se trata de resolver problemas y encontrar una solución que sea la correcta o acertada, de acuerdo a cierta información que se dé, sino todo lo contrario, el proceso es al revés. En el aprendizaje tradicional se dice primero lo que se tiene que saber, se memoriza y luego vienen los problemas. Aquí es todo al revés, ¿sí? Se presenta el problema, se identifica lo que se necesita saber y luego se aprende y se aplica para resolver el problema. Hay algo que le llaman el ciclo del aprendizaje basado en problemas, que son más o menos estos pasos que les comentaba. Primero se presenta el problema preparado por un equipo de docentes. Esto se debate en un grupo reducido de alumnos. Aquí se hacen las preguntas: ¿qué es lo que sé del problema y qué necesito saber del problema? De ahí se pasa a una etapa de estudio individual, en donde cada estudiante va a tomar ciertas funciones o ciertas tareas, ya sea asignadas por el tutor o por el conjunto del grupo. Aquí se consultan fuentes externas, se investiga, básicamente es investigación y organización de la información. Después se regresa al grupo reducido y con toda esa información que se reunió y se organiza, pues se puede determinar si ya se adquirió una mejor comprensión del problema. Si con toda esta información que ya tenemos entendemos mejor el problema, entonces regresamos a él. Por eso se llama ciclo. En el aprendizaje basado en problemas hay mucho trabajo colaborativo. Se comparten esta experiencia de aprendizaje, se desarrollan habilidades, se observa, se reflexiona y todo esto es difícil que ocurra en el aprendizaje convencional o tradicional. Sin embargo, aquí es como parte del mismo proceso, ¿no? Como les comentaba, se trabaja en pequeños grupos primero para activar los conocimientos previos. Se les pide a los estudiantes que generen un mapa conceptual con esos conocimientos previos y con lo que les falta por saber, ¿no? Y de ahí ellos mismos generan el objetivo o los objetivos de aprendizaje. Cuando se pasa a la etapa de trabajo individual, aquí es casi 100% autoaprendizaje. Ellos son responsables de cumplir con las tareas que el grupo o el tutor les encomendó. Después se regresa al trabajo grupal. Aquí se termina con una puesta en común. Como les comentaba, con los aportes del trabajo individual se organiza la información que se tiene y de ahí se puede regresar al problema, ¿no? La idea es que de todo el proceso de avance, este ciclo se puede repetir muchas veces, pero la idea es que se extraigan conclusiones, que se sintetice, se cree conocimiento para que se puedan identificar nuevos objetivos y que se dé el aprendizaje por descubrimiento realmente. En el aprendizaje basado en problemas o PBL no hay clases magisteriales, ¿sí? Se les llaman tutoriales. Los tutoriales son estas sesiones en donde los docentes o los equipos de docentes van guiando este trabajo, van haciendo especie de tutoría, ¿no? Generalmente se dan 3 a la semana con una duración aproximada de 2 horas. Esto va a depender de la materia y de los contenidos. En el primer tutorial, como decíamos, se organiza la información, qué se sabe, qué no se sabe, qué va a hacer cada equipo. Y en el segundo tutorial, una vez que se reúnen a los distintos equipos, se hace una especie de debate para que cada uno
cada uno de los alumnos exponga sus argumentos y se puede determinar cuál es el equipo que aporta mejores argumentos para que ese equipo sea el que lidere el resto del trabajo. En el PBL o APB, los docentes son tutores, como les decía. Aquí no puede trabajar un maestro solo, tienen que trabajar equipos de docentes y en esos equipos las tareas tienen que estar bien definidas. Alguien tiene que diseñar los problemas o un grupo de ellos tiene que diseñar los problemas, que es la tarea más pesada, más fuerte, porque estos problemas tienen que incorporar todos los aprendizajes o todas las competencias que se requiere que ese alumno o ese futuro profesionista o ese futuro egresado de X nivel educativo deba generar al final de su curso, ¿sí? Entonces, el alumno a través del abordamiento, del abordaje de ese problema, es que va a tener que aprender todos esos conocimientos, desarrollar todas esas competencias. De ahí la complicación del diseño de los problemas. También tienen que fijar los objetivos del curso, dirigir los tutoriales o las reuniones estas, coordinar los distintos grupos, tienen que establecer la logística y por supuesto una parte importante que es la evaluación. El tutor, como les comentaba, es un facilitador porque la responsabilidad del aprendizaje es exclusiva del alumno. En las universidades que llevan este modelo de esta metodología, los alumnos, si reprueban, no tienen vuelta de hoja, tienen que recursar. No hay manera de que se les haga un examen extraordinario de esto. Por lo tanto, son totalmente responsables de su aprendizaje. Y el tutor aquí es un facilitador, pero también es un catalizador. Se busca, o sea, se necesita que el docente estimule y provoque la curiosidad, el debate, las preguntas, ¿sí? No van a ser preguntas directivas, sino más bien que desafíen el pensamiento y que cuestionen los argumentos que están dando los alumnos. Para terminar mi participación en esta presentación, les quiero comentar acerca de los 7 pasos que se siguen, o esta es una manera de trabajar el aprendizaje basado en problemas, con 7 pasos. El primero de los pasos es leer y analizar el escenario del problema. Aquí, como es un problema de la vida real, el grupo al que se pertenece necesita buscar activamente información para la solución del problema. El paso número 2 es enlistar lo que se conoce o se sabe. Se inicia con una lista en la que se escribe todo lo que se conoce. Después se va agregando el de cada uno de los compañeros del equipo y aquí puede haber personas o datos que se conozcan pero que no estemos seguros si son ciertos. Y aquí se incluye todo tipo de conocimiento previo, sea científico, de la vida cotidiana o incluso no científico, ¿no? Todo se va a poner ahí. Después, en el paso número 4, se hace una lista de lo que de las preguntas que se piensa que es necesario contestar para resolver el problema. Todas las preguntas son bienvenidas aquí. Algunas preguntas pueden estar planteadas de tal manera que se identifique qué información necesitamos saber. Entonces ya nos pueden guiar hacia dónde vamos a buscar, si necesitamos buscar en una biblioteca, si necesitamos buscar en internet con algún especialista, etcétera. El paso número 5 es enlistar las posibles acciones. Aquí se hace una lista de las recomendaciones, las soluciones o las hipótesis bajo el título ¿qué es lo que debemos hacer?, ¿no? Por ejemplo, preguntar a un experto, obtener datos en línea, obtener algún producto, visitar alguna biblioteca, etcétera. En el paso número 6 se analiza la información. Aquí revisas todo lo que se tiene, se regresa al enunciado del problema, incluso se puede identificar más de un enunciado para el problema. Algunos problemas no requieren hipótesis, pero habrá otros que requieren de más de una hipótesis. Es que se tiene que revisar toda esa información. En el paso número 7 se presentan los hallazgos. Aquí se hace un reporte
con recomendaciones, con predicciones, con referencias a las soluciones o a las propuestas. Y aquí este reporte es el que se presenta a debate. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a platicarles acerca de cómo surge, quién inicia, quién desarrolla y quién trabaja actualmente el aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas surge como una alternativa a los cursos magistrales clásicos. Los autores identifican su origen en la medicina, donde los grupos pequeños de estudiantes intelectualmente formados y altamente motivados trabajan bajo la dirección de un tutor para aprender los conceptos básicos de la ciencia médica en el contexto de los casos clínicos reales. ¿Quién lo inicia? Tiene sus primeras aplicaciones y desarrollo en la Escuela de Medicina de la Universidad de Case Western Reserve en los Estados Unidos a principios de la década de 1950. Se considera que surge formalmente en la Escuela de Medicina de la Universidad de McMaster en Hamilton, Canadá, a orillas del lago Ontario, en 1969, bajo el liderazgo de Howard Burroughs. Llega a Europa a mitad de los 70. En 1974 se crea la Universidad de Limburg en Maastricht, en Holanda. En Dinamarca, la Universidad de Aalborg ofrece una variante, el aprendizaje basado en proyectos. A principios de la década de 1980, Mercer University en los Estados Unidos adoptó un currículum con aprendizaje basado en problemas y a finales de la misma década lo hace también la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Poco tiempo después, las escuelas de medicina de la Universidad de Newcastle en Australia y la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos adoptaron el modelo de McMaster. Una variación de este modelo se utilizó en la Universidad Estatal de Michigan, pero no tuvo seguidores como ocurrió con el modelo de McMaster. En Southwestern Illinois University, el Dr. Howard Burroughs y Ann Kelson han hecho importantes contribuciones desde la Escuela de Medicina, de donde han formado el Instituto de Problemas Basados en Aprendizaje, que es un grupo de profesores e investigadores involucrados con el aprendizaje y activos en el desarrollo educativo de los maestros. Ellos ofrecen educación, consultoría y apoyo a profesores y organizaciones en cualquier disciplina, profesión, programa de capacitación o nivel educativo que estén utilizando este diseño o estén interesados en incorporarlo a sus programas académicos o de capacitación. Su director es Howard Burroughs. ¿Quién lo trabaja actualmente? Actualmente su uso se ha extendido a una gran cantidad de instituciones en todo el mundo. En algunos se da de manera espontánea, en solo algunos cursos y pocos profesores. En otros, su uso se utiliza de manera generalizada a todo el currículum. Entre las instituciones que han obtenido fama y prestigio con el uso de este método están la Universidad Jesuita de Welling en West Virginia, la Universidad de Maastricht en Holanda, la Universidad de Delaware en Estados Unidos, la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Facultad de Medicina de la Universidad San Simón en Cochabamba, Bolivia, y en México se ha incorporado en forma paulatina en el ITES, en el Tecnológico de Monterrey y en los núcleos de calidad educativa de la UNAM. El aprendizaje basado en problemas no se ha limitado al área de la salud, sino que se ha venido implementando en una diversidad de especialidades, como en áreas tan diferentes como ingeniería, ciencias económico-administrativas, como contabilidad y administración, y en ciencias sociales, tales como el derecho, trabajo social y psicología. Muchas gracias. La evaluación en el ABP. Utilizar un método como el ABP implica tomar la responsabilidad de mejorar las formas de evaluación que se utilizan. De esta manera, las alternativas de evaluación son un instrumento más del proceso de aprendizaje.
cubriendo así los siguientes aspectos. 1. Resultados del aprendizaje. 2. Conocimiento del proceso de razonamiento grupal. Y 3. Las interacciones de miembros del equipo. La evaluación entonces tiene el propósito de retroalimentación específica de las deficiencias identificadas. Para esto tenemos estrategias como instrumentos de evaluación, los cuales son examen escrito, examen práctico, mapas conceptuales, reporte escrito, evaluación del compañero, autoevaluación, evaluación del tutor y presentación oral, entre otros. El profesional de la educación debe dominar los tipos de instrumentos señalados. Según Restrepo, es necesario buscar complementos metodológicos al ABP para asegurar su contribución dinámica al aprendizaje significativo. Entonces la retroalimentación juega aquí un papel fundamental, pues hace de manera regular y es una responsabilidad del tutor. Tener un propósito descriptivo, identificando y aprovechando todas las áreas de mejora posibles, es lo que nos va a dar una retroalimentación positiva o negativa. Las sugerencias sobre las áreas pueden ser evaluadas en el alumno, por el tutor y los integrantes del grupo de la siguiente manera. 1. Preparación para la sesión. Aquí aplica conocimientos previos y la iniciativa del alumno. También existe la preparación en sesiones de trabajo. 2. Participación y contribuciones al trabajo del grupo. Aquí participan de manera constructiva y contribuye a estimular el trabajo colaborativo. 3. Habilidades interpersonales y comportamiento profesional. Aquí el miembro escucha y atiende y es colaborativo y responsable. Número 4. Contribuciones al proceso de grupo. En este aspecto se estimula la participación de los compañeros y se reconoce sus aportaciones. 5. Actitudes y habilidades humanas. Está consciente de las fuerzas y limitaciones personales, tolera los defectos de los demás y estimula el desarrollo de sus compañeros. Y 6. Evaluación crítica. Aquí se define y analiza el problema, es capaz de generar y probar una hipótesis, identificando los objetivos del aprendizaje. De los diferentes modelos de evaluación en el ABP, como se ha visto, tenemos la evaluación del alumno se convierte en un dilema para el profesor. Más que centrarse sobre hechos en el ABP, se fomenta entonces un aprendizaje activo y un autoaprendizaje, por lo que los estudiantes definen sus propias tareas de aprendizaje. Entonces, tenemos que los múltiples propósitos del ABP traen como consecuencia la necesidad de una variedad de técnicas de evaluación. Bueno, buenas tardes compañeros. Yo les voy a hablar de la importancia del PBL o aprendizaje basado en problemas. Una de las formas que nosotros vemos en este tipo de aprendizaje es la parte activa del alumno. El alumno busca el aprendizaje y ya que se considera necesario para la resolución de problemas. El aprendizaje se centra en el alumno de tal manera que este aprendizaje se busca que sea significativo, desarrollando habilidades de pensamiento. La manera de enfocar el aprendizaje implica que el alumno desarrolle habilidades de pensamiento. El aprendizaje significativo y en contextos reales. Al estar el aprendizaje basado en problemas que tienen que ver con el contexto, esto es una parte bien importante, la contextualización de los aprendizajes, porque los alumnos aprenden resolviendo o analizando problemas del mundo real, en donde aplican los conocimientos que adquieren y esto se va conformando en parte de su persona a lo largo de su vida, por lo cual este tipo de aprendizajes les sirve en diferentes contextos en los cuales se desarrolla el estudiante. Una de las formas que tiene que ver con este tipo de enfoque tiene que ver con el aprendizaje a través de los otros o a través de los compañeros. ¿Por qué? Porque al tener el enfoque, diferentes interpretaciones de cada uno de los alumnos que integran el grupo, el alumno aprende a través del otro o del tipo de enfoque que el otro le está dando al problema, que por lo regular es diferente a él. El estímulo del aprendizaje ante el conflicto
Son diferentes interpretaciones individuales del mismo fenómeno, se conjugan aprendizajes de diferentes áreas del conocimiento. Esta parte es bien importante, porque a raíz de que el alumno determina el problema, implica también qué tipo de aprendizaje se necesitan para abordar este problema y qué tipo de aprendizaje necesitan desarrollar en el alumno para poder tener una resolución del problema. Y esto tiene que ver con habilidades interpersonales y de trabajo en equipo, no se trabaja de manera aislada. Una de las formas que se tiene para evaluar a los compañeros es cómo presentar y también defender sus propios trabajos, lo que va ampliando el criterio de los alumnos a medida de que van exponiendo sus ideas. El aprendizaje es integral, ¿por qué? Porque al enfocar los problemas de esta manera, los alumnos se van motivando al ser ellos el centro de aprendizaje y desarrollan habilidades, actitudes que tienen que ver con la formación y asimismo valores, donde practican y desarrollan habilidades de observar y reflexionar sobre sus propias actitudes y sus propios valores. Habilidades de pensamiento superiores, los alumnos desarrollan este tipo de habilidades, ¿por qué? Porque retienen mayor la información, es algo que les incumbe desde el principio en donde están inmersos en la resolución del problema. Integran los conocimientos que adquieren al estar trabajando con diferentes tipos de materias para atacar el problema. Y esto es algo bien importante porque las habilidades se vuelven perdurables a lo largo de la vida del alumno. ¿Por qué? Porque son aprendizajes que se vuelven significativos para su persona al estar involucrados ellos directamente. Incrementan la autodirección que tienen ellos y a la vez la autonomía, mejorando la comprensión, el desarrollo de habilidades y desarrollo del pensamiento crítico, porque el enfoque permite este tipo de desarrollo de habilidades. El enfoque y el aprendizaje que el alumno va llevando a cabo puede ser usado como una estrategia general a lo largo del plan de estudios de una carrera profesional, porque esto se vuelve parte de ellos, y puede ser también implementado como una estrategia de trabajo o como una manera de abordar los diferentes problemas que se presentan a lo largo de la vida del ser humano. ¿Vale la pena conocer el aprendizaje basado en problemas? Definitivamente es algo que vale la pena conocer. ¿Por qué? Porque este tipo de enfoques busca que el alumno comprenda y profundice adecuadamente en la respuesta a los problemas. La estructura y el proceso de solución de problemas están siempre abiertos, no es un enfoque que acepte un solo tipo de solución para los problemas, sino que se aborda desde diferentes ángulos y diferentes tipos de enfoque, no es uno nada más. Aquí se respeta la autonomía del estudiante. ¿Por qué? Porque cada uno de los estudiantes tiene diferentes formación y esa formación enriquecen la manera de observar el problema, donde unos aprenden de los otros. Y también que se observen en la práctica aplicaciones de lo que se encuentran aprendiendo en torno al problema. ¿En qué se diferencia el aprendizaje basado en problemas con otras técnicas didácticas? Esto es muy importante porque es totalmente opuesto al camino convencional que sigue el aprendizaje tradicional. El aprendizaje basado en problemas es totalmente opuesto. ¿Por qué? Porque en el aprendizaje tradicional primero se dan distintos tipos de aprendizajes al alumno, y en el aprendizaje basado en problemas se presenta primero el problema y después se busca la manera de cómo abordar ese problema o cuáles son los aprendizajes que se necesitan tener o el alumno necesita adquirir para poder atacar ese problema y resolverlo. Aquí vamos a ver los diferentes tipos de aprendizajes en el aprendizaje tradicional y en el enfoque basado en problemas. Ahí vemos la distribución del grupo en lo que es un aprendizaje tradicional, y en un proceso de aprendizaje basado en problemas podemos notar ciertas diferencias. La primera que podemos ver es que en el aprendizaje tradicional el profesor asume el rol de experto. Él es el que asume el control del grupo, y en el proceso de aprendizaje basado en problemas los profesores tienen el rol de facilitador, tutor, guía, y se suma al trabajo de equipo de los alumnos. En el tradicional los profesores transmiten la información, es una transmisión de información unidireccional, donde el maestro toma el control de la enseñanza, por decirlo de alguna manera. Y en el basado en problemas los alumnos toman la responsabilidad de aprender y crean alianzas entre el alumno y el maestro.
Los profesores organizan el contenido en exposiciones de acuerdo a su disciplina. Y en el aprendizaje basado en problemas, los profesores diseñan su curso basado en problemas que son de tipo abierto. Y esto incrementa mucho la motivación por parte de los alumnos. En el tradicional, los alumnos son vistos como recipientes vacíos que hay que llenar con enseñanzas, con aprendizajes, según la visión del maestro que esté al frente. Y en el aprendizaje basado en problemas, los profesores buscan mejorar e incentivar esa iniciativa de los alumnos, y de ahí nace la motivación. Y aquí, pues, los sujetos son vistos como sujetos que pueden aprender por cuenta propia. En el tradicional, las exposiciones del profesor son basadas en comunicación que se da unidireccionalmente, y la información es transmitida a un grupo de alumnos. En el basado en problemas, los alumnos trabajan en pequeños grupos y que pueden resolver problemas, y aplican y adquieren los conocimientos de una variedad de contextos. En el tradicional hay una separación de los alumnos donde cada uno trabaja de manera aislada, y acá trabajan en el aprendizaje basado en problemas, trabajan en pequeños grupos. Acá en el tradicional los alumnos absorben, transcriben, memorizan, repiten la información que el maestro les da. Y acá en el aprendizaje basado en problemas, los alumnos participan activamente en la resolución del problema. Son entes activos en busca del conocimiento. Se incrementa la competencia en el aprendizaje tradicional y la individualidad de los alumnos, y en el basado en problemas los alumnos experimentan aprendizaje en un ambiente cooperativo o colaborativo. En el tradicional, los alumnos buscan la respuesta correcta para tener éxito en el examen para el cual se están preparando, y en el basado en problemas los profesores no aceptan una sola respuesta, sino que hay diferentes respuestas y diferentes tipos de soluciones, lo cual incentiva a estar ejercitando el proceso de pensamiento. En cuanto a la evaluación de los alumnos, en el aprendizaje tradicional la evaluación pues es sumatoria, se va dando a medida que los alumnos pasan los exámenes, y el profesor es el único que evalúa. Acá en el aprendizaje basado en problemas, los estudiantes evalúan su propio proceso, así como también son sujetos de ser evaluados por sus demás compañeros, haciendo una evaluación integral. Y también es más importante el proceso que el resultado. Esto sí es importante resaltarlo. ¿Cuáles son las dificultades que tiene este enfoque para implementarse? Una de las principales dificultades que el método implica es que necesita haber un cambio, sobre todo la manera de que el maestro tiene de enfocar los aprendizajes. ¿Por qué? Porque implica que el maestro cambie su visión tradicional con la que ha estado trabajando y abordarlo de manera diferente, por lo cual necesita hacer cambios en sus estructuras de abordar los aprendizajes y a la clase. Es una transición difícil, ¿por qué? Porque implica capacitación, implica tiempo, implica mayores costos, implica el cambio del enfoque que hablábamos. Por lo mismo se tiene que modificar el currículo. Aquí al interconectarse los saberes con diferentes disciplinas, tiene que haber un cambio en el currículo, sobre todo la manera rígida como está estructurada tradicionalmente. Aquí se tiene que adaptar y adecuar, por lo tanto el proceso de planeación es muy importante a la hora de estar organizando la información, planeando los problemas, determinando qué tipo de problemas van a estarse presentando a los alumnos. Se requiere de más tiempo, ¿por qué? Porque no es posible transferir la información o trabajar con la información esperando resultados a corto plazo, ¿no? Esto tiene que ver con el tiempo también y la manera como se van desarrollando los problemas. Y se necesita tiempo, como ya hablábamos, para la planeación, ¿no? También tiene que ver con el seguimiento, las asesorías, la retroalimentación, la exposición de los problemas, los avances. Implica costos, ¿por qué? Porque hay que capacitarse, y lo más importante en este proceso son los aprendizajes de los alumnos. Entonces todo gira en relación a que se den los aprendizajes de la mejor manera, ¿no? Ir adecuando todo lo que es el proceso educativo en este sentido. Y una de las principales dificultades que presenta este modelo es la poca capacitación que existe entre los docentes actualmente para trabajar con un enfoque basado en problemas, con un aprendizaje basado en problemas. Y esto es lo que representa la mayor dificultad, ¿no? La capacitación de los maestros.
Bueno, por mi parte es todo, compañeros. Dejo las referencias de las que tomamos la información y pues muchas gracias.